La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Efesios y dice lo siguiente: Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su virtud. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos que luchar tan solo contra la carne y la sangre, sino también contra los principados y potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus de maldad que andan por los aires. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y permanecer en todo perfectos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros muslos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y teniendo los pies calzados para predicar el evangelio de la paz, sobre todo embrazando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del malísimo enemigo. Tomad también el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es comparable a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos, y para comenzar le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, mas no teniendo con qué pagarlos, mandó su señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y cuanto tenía, y que con su producto le pagase la deuda. Entonces el siervo, arrojándose a sus pies, le rogó diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Compadecido el señor de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Habiendo salido el siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello le ahogaba diciendo: Paga lo que debes. Derribado a sus pies el consiervo le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Mas él no quiso esperar, sino que se fue e hizo encarcelarlo hasta que pagase lo que debía. Viendo los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Lo llamó entonces su señor y le dijo: Siervo malo, toda la deuda te condoné porque me lo rogaste. Pues no debías tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti. Y enojado su señor, hizo entregarlo a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. En la misa de hoy, esta epístola en la cual San Pablo a los Efesios los hace prepararse para el combate espiritual y la conquista del reino de Dios, que es el cielo, les va a dar todas las formas en que tienen que armarse contra las astucias del demonio. Por eso dice que nuestra pelea no es contra los poderes de la tierra, sino contra los poderes de las tinieblas, contra los ángeles de Satanás que andan en el aire. Entonces hay que armarse con el escudo de la fe, embrazar el escudo de la fe, el casco de la salvación, la palabra de Dios, la verdad, todas las armas con las que vamos a tener que pelear contra el infernal enemigo. Y en la misa y el evangelio nos da esta parábola del hombre que le perdona, del Señor que le perdona una deuda millonaria a el sirviente, y a veces pues el sirviente que le debe a otro compañero le debe unas pocas monedas y no lo perdona. Entonces se hace entera el Señor y le dice: bueno, yo te perdoné a ti una fortuna y tú no le puedes perdonar a él un poco, así que ahora tú te vas a ir a donde corresponde, hasta que pagues tu deuda, dice el Evangelio de hoy. Ustedes saben que entre los judíos, y eso quedó mucho en el imperio inglés, que fue influenciado mucho por la infiltración de la judería, entonces tenían lo que se llamaban las cárceles de los deudores. Por eso habla hoy que dice: te voy a vender a tu esposa, voy a vender a tus hijos, a tus bienes, a ti te voy a encarcelar hasta que se pague toda la deuda. Entonces la cárcel es de los deudores, que hasta hace pocos años en Inglaterra existía. Es decir, si yo tengo una deuda muy grande y no puedo pagar, el acreedor me decía: ¿sabes qué? A quien yo le debía, bueno, te vas a ir preso hasta que pagues. Entonces se hacía un pequeño juicio y se le encarcelaba para que no se escapara el deudor. Por eso dice: hoy te voy a meter en la cárcel hasta que pagues toda la deuda. Entonces
Pero fíjense que parece que no hubiera conexión. En uno es la defensa de los enemigos, en otro es el perdón de las ofensas, pero sí hay una unión muy profunda en esta misa de hoy, en la epístola y en el Evangelio, y que es realmente más allá del perdón que tenemos que dar a los hermanos, es de que arriba de eso va a haber un juez que va a juzgar todas esas actitudes. La misa de hoy nos va a hablar de Cristo juez, del juez eterno, del juez inmortal, del juez que va a hacer justicia perfectísima, perfectísima. Por eso cuando dice el Evangelio de hoy, hasta que se pague tu deuda, aquel que haya sido encontrado culpable por sus obras, como dice en el Evangelio, por tus obras serás salvado, por tus obras serás condenado. Lo que hace el juez es dictar sentencia viendo las obras del otro. El juez no dicta cualquier cosa cuando le presentan un asesino enfrente, y porque se levantó caprichoso lo va a declarar inocente, lo va a declarar culpable. Las sentencias en un juicio se dan a partir de las obras del que está juzgado. Lo mismo más allá de la bondad o de la maldad del juez. Puede haber un juez muy bueno o un juez muy malo, pero la justicia es justicia. Lo mismo con Dios nuestro Señor. La bondad infinita de Dios nuestro Señor en ese momento, la misericordia infinita de Dios nuestro Señor, se va a manifestar aún en la justicia divina. ¿Por qué? Porque Él no va a castigar ni va a premiar más allá de lo que justamente se merezca. Y en el premio, así como la justicia de un castigo es infinito, el premio también es infinito por las obras del que es juzgado. Y por esas obras Dios va a dictar sentencia. Por eso nada más lejos cuando la gente dice, ay, pero Dios siendo tan bueno, ¿cómo va a mandar a las almas al infierno? Dios no manda a las almas, Dios dicta la sentencia, y la condena fue por las obras del condenado o la salvación eterna, ojo, porque siempre hablamos del costado negativo que es el infierno, también el premio que es eterno, que es infinito, que es eterno, no se acaba más, también va a ser dictada esa sentencia por las obras de el alma que es juzgada. Por ello vas a escuchar la sentencia, venid bendito de mi Padre al reino que tengo preparado, porque me amaste, porque cumpliste mis mandamientos por toda la eternidad, o aléjate de mí, maldito, al fuego del infierno. Y eso es lo que no tenemos que olvidar, que nosotros somos los autores, los factores, digamos así, de nuestras propias sentencias. El día de mañana, cuando estemos en el juicio divino, la sentencia que vamos a escuchar, la venimos preparando durante toda la vida, con nuestras obras. Por eso Dios en el transcurso de la vida se va dando, es absoluta y plenamente misericordia, todo lo contrario a lo que predica el modernismo. El modernismo predica que acá el Dios es bueno, no mira, y después es misericordioso y todos se salvan. Eso es una injusticia tremenda, esa captación mental de la misericordia. ¿Entienden? Porque la justicia, aún en la misericordia, exige reparación de daños. Exige reparación de daños, aun cuando yo perdone al asesino. El asesino tiene que hacer justicia. Por ejemplo, en el caso de Santa María Goretti. Santa María Goretti, la niña que iba a ser abusada y fue asesinada por una persona X. Cuando canonizan a María Goretti, su madre estaba en el proceso de canonización, el asesino de María Goretti estaba en el proceso de canonización, fue perdonado por su madre, pero antes de hacerse franciscano, pasó la condena en la cárcel por asesino. ¿Entienden? Entonces, sí, la misericordia, claro, pero la misericordia aún así exige la reparación, que eso es la justicia. Por eso Dios nos pone misericordia en esta vida. ¿Qué le hace a este sirviente el Señor? Te perdono todo, vete. Después lo vuelve a llamar. Cuando lo tiene que juzgar, le dice, ¿sabes qué? Lo que hiciste fue esto, estuviste mal, porque si así yo te perdoné, mientras estabas debiéndome esa fortuna, te lo perdoné, y tú no pudiste perdonar a tu hermano 100 veces menos de lo que tú me debías a mí. Así que ahora sí, es decir, le llega la muerte, digamos así, si lo aplicamos al alma, ahora sí vas a dar cuenta. Ahora sí te vas a presentar delante mío y yo no te voy a poder dictar una sentencia más que lo que tú hiciste. Por eso es importante, hijos míos, no vivir como si fuéramos unos cabezas huecas, frívolos, como si la muerte no viniera. Mañana vamos a celebrar el día de los fieles difuntos.
Ayer celebramos la fiesta de todos los santos, son todas almas que ya pasaron esta vida. Mañana las almas que están en el purgatorio, ayer las que están ya gozando de la eternidad, los benditos de mi Padre. ¿Entienden? Entonces no podemos vivir como si le fuera la vida toda una fiesta, haciéndole caso al demonio y pensando, como les digo en otros sermones, que la tentación del diablo es decir, muéstrale a la tierra llena, alfombrada de rosas, todo lindo, todo hermoso, pero tápale el abismo al que conduce, que no lo vea, porque si se da cuenta que la vida que está llevando lo va a llevar a una condena eterna, si se da cuenta que le estamos mintiendo y le estamos mostrando una realidad que no es verdadera, se va a convertir y se va a salvar. Entonces, hijos míos, nosotros también tenemos que tener la actitud de darnos cuenta de que la vida es bella. No, la vida no es bella, la vida es una prueba. La vida es una prueba, es aquí donde vamos a ser cribados como el trigo. Al trigo, ¿vieron? Si alguna vez vieron nuestro Señor que habla de estas cosas en sus parábolas, agarran al trigo, empaladan la montaña de semilla de trigo de la espiga y la tiran y el viento se lleva todo lo que es de escoria y cae la semilla limpia. Pues así hace Dios con nosotros también. Nos prueba, nos purifica como se purifica el trigo. Como se purifica el oro con el fuego. Si al oro no lo ponen en el fuego, queda siempre mezclado con metales y con impurezas. Así también Dios nos pone a nosotros el fuego de la tribulación para perfeccionarnos. Lo que les decía ayer también a los que estuvieron en misa, cada uno en su estado, cada uno de los estados de vida que Dios nos ha hecho elegir y nos ha llamado, tiene sus propias obligaciones, sus propias tentaciones, sus propias luchas. Y es en ese conjunto de nuestra vida de todos los días que tenemos que santificarnos. Y que tenemos que entender que va a haber un juez después de esta vida. Que no me voy a morir y me voy a terminar como un animalito. Entonces no podemos darnos el lujo de primero ni siquiera arriesgar la salvación. Y después menos de vivir como animales. Ustedes saben, Santo Tomás de Aquino, que es siempre tan moderado y tan perfecto en la Suma Teológica, cuando habla del pecador, no del pecado, del pecador, dice que su actitud lo hace transformarse como en una bestia y que pierde toda dignidad humana. Y dice, y aunque se cree ante los hombres alguna persona que vive en pecado mortal, sí, pero que es famosa o que es esto, que es aquello, y en el ambiente en el que vive es reconocida, dice, ante Dios, ese pecador, ante Dios, perdió toda su dignidad. Perdió toda su dignidad. Fíjense lo que hizo este consiervo, este siervo que es perdonado. Cuando sale con la cabeza en alto, porque se le perdonó todo lo que debía, una fortuna. Pero cuando lo vuelve a llamar el Señor, no tenía más dignidad ya. Ante el Señor no tenía dignidad, por eso lo mandó a la cárcel a pagar hasta que pagara su deuda. ¿Cuál es el problema con Dios? Que como Dios es infinito y el pecado es una ofensa infinita a Dios nuestro Señor, la deuda nunca se paga. Por eso el infierno es eterno. ¿Y por qué el cielo también es eterno? Porque esa fidelidad a un Dios infinito también tiene ese premio infinito, que fue el dictar sentencia, el administrar justicia. Así que, hijos míos, vamos a prepararnos para el día de nuestro juicio. Uno no sabe si se va a morir hoy, aunque vivamos 500 años. Algún día vamos a salir de esta tierra. Y todos nosotros, nadie va a estar exento de dar cuentas de lo que hizo durante su vida. Y cada uno sabe los zapatos que ha calzado. En los zapatos que ha calzado en su vida, bueno, en eso vas a saber que vas a ser juzgado. Por eso hay que armarse, dice San Pablo, contra el poder de las tinieblas, porque el enemigo es mucho más fuerte que nosotros si no estamos con la gracia de Dios. El demonio es una naturaleza angélica de una perversidad terrible. Además de una maldad perfecta, todo malo. Y nosotros tan inclinados a la comodidad, al confort, a los placeres de la carne, a la soberbia, a los pecados capitales, por naturaleza, por haber Adán y Eva cometido el pecado original,
que realmente si no tenemos la gracia de Dios, estamos vencidos. Pero al alma que vive en gracia, el demonio le tiene terror. Al alma que lleva vida espiritual, porque sabe que no es ella quien pelea, es ella armada de Jesucristo, porque tiene la gracia santificante. Porque la presencia de Dios está en él como en su templo. Por eso es importante la vida espiritual. Por eso es importante que nos dejemos de una vez por todas pensar que esta vida es eterna y todo es lindo. Y que cuando tenemos un problema, en vez de ir a buscar a Dios nuestro Señor en la oración, lo vamos a buscar a distraernos en una cuestión de un video, en un juego, en una plática o en un pecado. ¿Entienden? No nos tomemos la vida en broma. Porque la vida no es una broma. Esa es la mentira del demonio. Disfruta acá, todos son rosas, todo es lindo. Total, el juez te va a perdonar. No, el juez no te va a perdonar, el juez va a dictar sentencia. Y si por tus obras te mereciste el castigo eterno, lo vas a tener. Y si por tus obras te mereciste el gozo eterno, también lo vas a tener. Pero fíjense que las dos sentencias dependen de una sola cosa, de tus obras. De tus obras. Así que entren en sus corazones y piensen cómo viven. Entremos en nuestros corazones y reflexionemos cómo vivimos. Porque a Dios no lo hacemos tonto. A Dios no le podemos jugar el dedo en la boca, hijos. Entonces preparémonos para ese gran día, para el día de la ira le llama la liturgia. El día de la ira. No es el día del amor, el día del juicio, es el día de la ira. Así que a prepararse. Pidámosle a Nuestra Señora que interceda por nosotros en estas fiestas tan hermosas, también las de los fieles difuntos, porque en algún momento van a salir del purgatorio y van a entrar en el cielo. Que el día de mañana nosotros seamos contados en el número de los elegidos, no en el número de los condenados. Y eso va a ser por nuestras obras, no lo olviden, por favor. Déjense ya de ser liberales y dejémonos de ser, les digo, cabezas huecas y frívolos y tomar la vida como si fuéramos niños sin uso de razón. Que ni siquiera el pobrecito, el niño, tiene el sentido del peligro, se arrojan a los peligros. Pues nosotros no, ya seamos sensatos, vamos a poner los pies en la tierra y elevar el alma al cielo y decir, Dios mío, me quiero salvar. Entonces cada día que me levante, no quiero cuando me muera deberte nada. No quiero tener deudas contigo, y si son deudas, que sean deudas perdonables, como los pecados veniales, no los pecados mortales. Que cuando salga de este mundo pueda decir, Señor, la luché, la batallé, la peleé, sí, caí muchas veces, me levanté, pero le tuve la intención y la peleé. No como ahora me tiro a que el demonio me dé el pecado a cucharadas. Y además pensar que me voy a salvar, pero estamos locos. Ni se les ocurra que se van a salvar con una vida alejada de Dios. ¿Entienden? Entonces, porque eso es además menospreciar la dignidad divina, hacerlo a Dios como qué. Pidámosle a Nuestra Señora entonces esa valentía, hijos, para salir, vivir una vida de gracia. Vivir una vida de gracia en el momento en que el demonio venga a ponernos en la tentación. Podamos estar armados con la verdad, estar armados con el escudo de la fe. Esto que les estoy hablando nos enseña la fe, nos enseña Jesucristo. Con ese escudo que realmente va a parar a todos los ataques del demonio. Y les digo, el demonio tiene terror al alma que lleva una vida espiritual estable y que trata de vivir en gracia. No puede contra ella porque está luchando contra Jesucristo. Pero en cambio el pecador, acuérdense, dice Santo Tomás, es una bestia. El que vive en pecado es como una bestia, ya no tiene dignidad humana. Ante Dios no tiene dignidad humana, por eso lo va a condenar con sus obras. Dios no va a poder ver nada bueno en él. Pidámosle a Nuestra Señora la valentía de vivir cristianamente. Basta, hijos, de ser cobardes y de andar hincados al mundo como hicieron los judíos ante el becerro de oro en el pueblo de Israel cuando estaba Moisés en el monte Sinaí. Que hartos del bien funden el oro que tenían, se hincan ante un becerro de oro y a partir de ahí era su Dios. Déjense ya de estar hincados en el mundo y a la tecnología y vamos a hincarnos de verdad delante de Dios nuestro Señor. Porque realmente es Él, Jesucristo, es el que salva. El mundo es una mentira.
Es una mentira. ¿Entienden? Entonces, pidámosle a Nuestra Señora que nos haga realmente fuertes en nuestra vida cristiana y que tengamos un deseo profundo en nuestros corazones de salvarnos. Y si realmente obramos en consecuencia, todos los días vamos a preguntarnos, Señor, hoy qué tengo que hacer para salvarme. Y Dios con su gracia nos va a conceder esa inteligencia espiritual, para que así con la intercesión y la protección de María Santísima podamos llevar triunfantes la cruz de cada día, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. Mañana las misas entonces a las 8, 8:30 y 7 de la tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo y